Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículos del 7 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día sábado 27 de abril de nuestro año 2024. Queridos hermanos, un texto que puede parecer un poquito complejo por la forma en que fue escrito, cómo se lee, cómo se escucha, pero un contenido fácil de comprender, aunque puede ser un poco difícil de vivir. Estamos reconociendo la filialidad que Jesús tiene con su Padre. ¿Qué significa la filialidad? Bueno, el sentido de pertenencia que Jesús tiene para con Dios Padre. Un sentido de pertenencia remarcado cuando Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. El que obedece a mí, el que me obedece a mí, le obedece al Padre. Y esto es algo que parece que quienes lo están escuchando no son capaces de comprender. Queda un poquito compleja la idea de quién es Jesús, quién es el Padre, cómo le vamos a hacer para poder comprender. Bueno, esto es sencillo. Simple y sencillamente, debemos recordar siempre que Jesús es el enviado del Padre, que Jesús es el rostro amoroso de Dios Padre, que viene a nuestra vida para enseñarnos un nuevo proyecto de felicidad. Porque al final de cuentas esa es la finalidad que Dios tiene para con sus hijos, tú y yo, que seamos felices. Pero que seamos felices desde el proyecto que Dios Padre ha pensado y planeado para la humanidad. Y también de forma personal para cada uno de nosotros, porque cualquiera de nosotros tiene un proyecto personal. Un proyecto personal que tiene que ser comprendido delante de Dios. En oración, en el sagrario, en contacto con Él. Esta filialidad que Jesús muestra para con su Padre, este reconocimiento que Jesús tiene tan grande de Dios Padre, este sentido de pertenencia que nos enseña, es algo que nosotros debemos recuperar en nuestra vida. El sentido de pertenencia nos hace unirnos a aquel de quien siento que soy parte. Yo podría preguntarles a ustedes y a mí mismo para la reflexión: ¿realmente me siento hijo de Dios? ¿Realmente tú, mi hermano que me estás escuchando, te sientes hijo de Dios? ¿Realmente te sientes identificado con Dios Padre a tal grado que sabes que vives por Él y que vives para Él? ¿O simple y sencillamente creemos de palabra? Porque este es el riesgo, creer solo de palabra. Pero Jesús dice: quien me ha visto a mí ha visto al Padre, quien me obedece a mí le obedece al Padre. Y entonces es bueno que tú y yo pensemos cuánto realmente nos identificamos con Dios. Realmente sentimos esa identificación, esa filialidad que nos hace saber que somos sus hijos y que porque somos sus hijos estamos capacitados para dar mucho más de lo que hemos dado hasta el día de hoy. ¿Realmente sentimos como católicos, como hijos de Dios, esta pertenencia a esta iglesia católica que nos arropa, que nos cuida, que nos alimenta desde el día de nuestro bautismo? ¿Realmente cuando comulgamos sentimos esa pertenencia íntima y espiritual que por medio de la Sagrada Comunión se fortalece nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro deseo de perseverar
en el camino que Dios nos enseña, que aunque es un camino difícil, es un camino seguro hacia donde deseamos y necesitamos llegar cada uno de nosotros. ¿Cómo nos sentimos en esta relación? Porque Jesús dice que todo el que cree en Él hará las obras que Él mismo hace y cosas aún mayores. Esto significa creer en Jesús, aceptar a Jesús, porque aceptar a Jesús es aceptar al Padre. Y creer en el Padre es aceptar a Jesús. Este juego de palabras no debe confundirnos, más bien debe ubicarnos en esta necesaria identificación que tú y yo necesitamos tener con Dios Padre. Una identificación que nos haga sentirnos fuertes, seguros, convencidos de nuestra fe, convencidos del amor de Dios. Esta identificación es la misma que sentimos en la condición humana, en el aspecto familiar, ¿no? A veces con orgullo decimos, yo soy de tal familia, ¿no? Yo soy de la familia fulanita. Es que mi abuelo era perenganito. Qué importante era el abuelo. Y sientes esa identificación y te sientes feliz de pertenecer a determinada familia. O a determinado grupo social, o ya muy ordinariamente, pues te identificas hasta con un equipo de fútbol. Con un partido político, que es lo peor, porque hasta hay gente que se identifica de tal manera con un equipo de fútbol o con un partido político que hasta la vida anda destrozándose por algo que no tiene ningún sentido. Si somos capaces de identificarnos así con estas cosas del mundo, entonces también debemos de ser capaces de identificarnos con Dios, que por un gran amor entregó la vida de su propio Hijo para que tú y yo tengamos vida nueva y vida en abundancia. Queridos hermanos, esta es la filialidad que nosotros debemos recuperar en nuestra vida para sabernos hijos de Dios, y no solo saberlo, sino creérnosla, como decimos, pues, ¿no? Vamos a creernos esto de que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Y en Jesucristo hemos conocido al Padre, por las obras que Jesús realiza, por todo lo que hemos recibido, y tú y yo, por aceptar a Jesucristo, nos unimos al Padre, y entonces somos capaces de hacer cosas grandes a nombre de Dios. ¿Qué cosas grandes podemos hacer en nuestra vida? Cuida y respeta tu matrimonio, cuida tu trabajo, no te embriagues, no cometas adulterio, sé buena persona, sé buen esposo, sé buena esposa, buen cristiano, buen católico, buen amigo, buen patrón, buen ciudadano, buen vecino, sé bueno en todo. Eso significa hacerme filial a Dios, identificarme con Él. Y entonces, por todas las formas de vida que tenemos, demos testimonio del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es identificarnos con el Señor. Vamos a identificarnos con Dios, que es mucho mejor porque nos ama. Y dejemos de andar buscando identificaciones con el mundo que no tienen sentido. El mundo te grita a vestirte de un color, a seguir determinada persona, a ir tras determinada situación, que al final lo único que hacen es gastar nuestra vida. Mejor vamos a seguir al Señor, vamos a identificarnos con Dios y verán cómo nuestra vida cambia y se transforma, siempre para bien. Queridos hermanos, que tengan un día extraordinario. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día domingo, como siempre. Te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús Buen Pastor. Buen día.